La multitud estaba eufórica, pero en medio de todo el alboroto ocurrió algo inesperado. Cuando Donald Trump descendió del escenario, saludando a quienes lo rodeaban con su habitual seguridad, su mirada se posó en una figura pequeña y solitaria, casi imperceptible entre la inmensidad del evento. Era una niña. No pedía autógrafos ni intentaba captar la atención de nadie. Caminaba hacia él con pasos tranquilos, una sonrisa serena y una curiosidad auténtica en su rostro, algo que inmediatamente capturó la atención de Trump. «Hola, señor Trump», dijo con una sinceridad desbordante. «Me llamo Emily. Te vi en la televisión, eres muy valiente». Trump se detuvo, visiblemente sorprendido. No esperaba un saludo tan directo. Las palabras de la niña, tan simples y genuinas, rompían con la rutina de preguntas y halagos a los que estaba acostumbrado. Sonrió, pero al mismo tiempo, algo en ese instante lo llevó a reflexionar. «Gracias, Emily. Tú también eres muy valiente. ¿Qué te ha traído aquí hoy?», preguntó, intrigado por aquella presencia tan tranquila. Emily lo observó con atención, como si estuviera evaluando cómo responder. Finalmente, sin dudarlo, lanzó una pregunta que cambiaría el curso de la conversación. «¿Qué es lo más importante en la vida, señor Trump? Te he escuchado hablar de muchas cosas, pero ¿qué es lo que realmente importa para ti?». Trump quedó paralizado por un momento. No era una pregunta superficial ni un comentario casual. Era profunda y directa, algo a lo que no estaba acostumbrado, ni siquiera por parte de los adultos, y mucho menos de una niña. Permaneció en silencio unos instantes, dejando que las palabras de Emily resonaran en su mente. ¿Qué era lo más importante para él? En medio de su agitada vida, nunca se había detenido a reflexionar sobre ello de una manera tan honesta. Después de unos segundos de introspección, respondió con más sinceridad de la que esperaba. «Bueno, Emily, creo que lo más importante es creer. Tener fe. Porque, al final, cuando todo parece incierto y las cosas se vuelven difíciles, la fe es lo que nos mantiene en pie». Emily lo miró con una expresión seria, como si ya intuyera la respuesta, pero aún así quisiera escucharla de sus labios. Hizo una pausa, procesando lo que él acababa de decir. «¿Fe?», repitió, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Crees que la fe es lo que nos ayuda a seguir adelante, incluso cuando no sabemos qué viene después?». Trump sintió algo diferente en ese breve intercambio. No era una conexión derivada de multitudes o la presión del escenario político, sino de una conversación genuina y honesta que, de alguna manera, tocaba algo más profundo dentro de él. «Sí», respondió con una sonrisa tenue. «A veces, la fe es lo único que nos sostiene». Tras sus palabras, se hizo un breve silencio, pero no era incómodo. Era como si las preguntas de Emily hubieran tocado un rincón oculto dentro de él, un espacio que rara vez exploraba. Algo en su sinceridad lo desarmaba. Allí estaba ella, una niña tan pequeña, capaz de plantear preguntas inmensas. Emily seguía sonriendo con paciencia, aguardando su respuesta, y Trump sintió una extraña mezcla de nostalgia y desconcierto. Quería decir algo sencillo, algo que encajara con la imagen que se esperaba de alguien como él. Pero supo que no podía ofrecer una respuesta fácil. «La fe. A veces pienso que es como una escalera», dijo finalmente, su voz algo más suave. «Subes un peldaño a la vez, sin saber con certeza qué encontrarás arriba. Pero sigue subiendo, aunque no tengas claro a dónde te llevará». Emily lo observaba en silencio, escuchándolo con una atención casi solemne. No dijo nada, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Finalmente, habló de nuevo, con un tono tranquilo, pero lleno de curiosidad desafiante. «¿Y qué pasa cuando no sabes a dónde vas?», preguntó. «¿Qué haces si tienes miedo de caer?». La pregunta flotó en el ambiente, cargada de significado. Trump la miró,
sorprendido una vez más por la profundidad de sus palabras. Era una niña, sí, pero había algo en su forma de hablar que lo hacía reflexionar como nunca antes. Mientras, Trump suspiró, llevándose la mano al mentón, como si realmente estuviera procesando las palabras de la niña. Nunca antes había mostrado su vulnerabilidad de esa manera, pero había algo en Emily, algo en su pureza y en la sinceridad de su mirada, que lo hacía sentir lo suficientemente cómodo como para abrir su corazón. Eso es lo más difícil, dijo finalmente, con una voz casi susurrante, como si hablara más consigo mismo que con ella. A veces, cuando pierdes algo o a alguien importante, la escalera se vuelve más difícil de escalar. No sabes a dónde te llevará, y sí, tienes miedo. Pero aún así, das el siguiente paso, aunque no veas la siguiente plataforma. Emily se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par. Absorbía cada palabra con una intensidad que parecía ir mucho más allá de su edad. ¿Entonces solo sigue subiendo? Preguntó con una duda genuina, su voz impregnada de una sabiduría infantil que no necesitaba grandes explicaciones para hacerse entender. Trump dudó, buscando las palabras adecuadas. ¿Qué más podía decir? ¿Cómo podría transmitir confianza cuando sabía que la fe era, a veces, algo tan incierto? Sí, respondió al final. A veces, solo necesita seguir subiendo, incluso si no sabes si el próximo escalón será seguro. Y, ¿sabes? Hay momentos en los que piensas en rendirte. Pero al final, la fe es lo que nos mantiene en movimiento. Sin ella, no sé cómo podríamos seguir adelante. Emily guardó silencio por un momento, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Para ella, la idea de una escalera parecía simple, pero las palabras de Trump le revelaron que esa escalera no era solo un camino, sino una elección constante, un esfuerzo diario. Al final, entendió, era la fe lo que sostenía cada paso. Lo entiendo, dijo al fin, con una tímida sonrisa, como si hubiera descubierto algo profundo. La fe es como una escalera, ¿verdad? Aunque no veas la cima, sabes que está subiendo. Y cada escalón te acerca un poco más. Trump la miró, realmente sorprendido. Nunca habría imaginado escuchar a una niña tan pequeña hablar de la fe con tanta claridad y madurez. Por un instante, se preguntó si, tal vez, Emily tenía más respuestas de las que él mismo había encontrado. Exactamente, Emily, respondió, con una leve sonrisa de admiración. Cada paso es una elección, y la fe es lo que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando no sabemos qué nos espera. La conversación tomó un giro inesperado, y de repente, el lugar pareció más silencioso que nunca. Ambos estaban inmersos en las palabras que compartían, como si el bullicio del mundo a su alrededor se hubiera desvanecido. Por un instante, solo estaban ellos dos, conectados por algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Emily miró a Trump con una intensidad inusual para alguien de su edad, como si entendiera, quizás más que él mismo, el poder transformador de las palabras sobre la fe. Pero entonces, algo en su expresión cambió, como si una nueva idea estuviera formándose en su mente. Señor Trump, dijo, con un leve titubeo antes de continuar. Estaba pensando, si la fe es como una escalera, ¿podemos ayudar a otras personas a subir también? ¿O esa escalera es solo nuestra para subir solos? Trump se quedó en silencio unos segundos, claramente sorprendido por la profundidad de la pregunta. La miró, tratando de captar el significado más profundo detrás de sus palabras, y pronto se dio cuenta de que Emily había tocado algo que nunca había considerado. Bueno, empezó, moviendo ligeramente la cabeza como si intentara ordenar sus pensamientos. Siempre he pensado que la fe es algo personal, algo que cada uno tiene que encontrar por sí mismo. Pero lo que tú estás diciendo es que la escalera no es solo nuestra, ¿verdad? Emily, con una sonrisa inocente pero llena de certeza, asintió.
Creo que si podemos ayudar a los demás a subir, la escalera debería ser para todos, ¿no? Es decir, si ayudamos a alguien a encontrar un peldaño, entonces todos subimos juntos, y la escalera se hace más grande. Tromp la miró, perplejo, sintiendo que la niña acababa de enseñarle algo completamente nuevo. Durante un momento, su mundo de certezas pareció tambalearse ante la sencillez de sus palabras. ¿Estás diciendo que la fe puede ser algo colectivo?, preguntó, casi en un susurro, como si reflexionara en voz alta. Sí, respondió Emily con la seriedad de quien realmente creía en lo que estaba diciendo. Tal vez no tengamos que subir solos. Tal vez, si ayudamos a los demás, la escalera se alargue, y todos podamos llegar a un lugar mejor. Tromp permaneció callado, digiriendo esta nueva perspectiva. Siempre había visto la fe como un camino individual, algo que cada persona debía construir y recorrer en soledad. Pero allí, frente a él, una niña de apenas 8 años le ofrecía una visión distinta. La fe no como una escalera solitaria, sino como una escalera de manos unidas, donde cada peldaño podía ser sostenido por los demás. Nunca lo había pensado de esa manera, admitió finalmente, con una voz más suave de lo habitual. Tal vez tengas razón, Emily. Tal vez la fe no sea solo sobre nosotros mismos, sino también sobre ayudar a los demás a subir. Emily sonrió con un brillo en los ojos, como si supiera que sus palabras habían encontrado eco en el corazón de Tromp. En ese momento, la idea de una escalera compartida resonó en el aire, uniendo dos perspectivas diferentes y dejando claro que la fe, al final, podía ser mucho más poderosa cuando se compartía. Emily sonrió de nuevo, con una expresión que parecía iluminar algo dentro de ella, como si hubiera encontrado la clave de una pregunta que ni siquiera sabía que estaba buscando. Había dicho algo tan simple, pero tan poderoso, que incluso Tromp, acostumbrado a grandes discursos y debates, no había imaginado hasta ese momento. ¿Y si hiciéramos eso?, preguntó de repente, con una chispa de entusiasmo en sus ojos, y si, en lugar de esperar a que las personas suban solas, les diéramos la mano y las ayudáramos. Tromp la miró, incapaz de responder de inmediato. Las palabras de Emily lo habían conmovido profundamente. A veces, las respuestas más grandes están escondidas en la pureza de un niño, y en ese instante, él lo comprendió. Recordó todos los momentos en los que alguien lo había ayudado a avanzar, los pasos que había podido dar gracias a personas que creyeron en él, incluso cuando él mismo dudaba de sus capacidades. Tienes razón, dijo finalmente, con un tono más sereno y reflexivo. La escalera no es solo nuestra, ¿verdad? Si realmente queremos llegar más alto, tenemos que llevar a los demás con nosotros. No tiene sentido subir solos cuando podemos ayudar a otros a alcanzar los mismos peldaños. Emily lo miró con una sonrisa más amplia, brillante, como si supiera que había hecho algo importante, aunque no terminara de entender la magnitud de su impacto. Ella no sabía que sus palabras habían tocado el corazón de alguien tan grande, pero en ese momento sintió que, de alguna manera, todos estaban subiendo la escalera juntos. Me gusta eso, dijo finalmente, con una voz que parecía llena de esperanza. Creo que la escalera se ve mucho más bonita cuando subimos juntos. Tromp se quedó observándola, sorprendido por la claridad de su visión. Era como si Emily hubiera abierto una puerta en su mente, una puerta que él no sabía que existía. Sintió que esta conversación con ella tenía un significado mucho más profundo que cualquier discurso o pensamiento que hubiera tenido antes sobre la fe. De repente, lo entendió, la verdadera fe no era un camino solitario. La verdadera fe era un viaje colectivo, uno en el que cada paso se fortalecía al sostener a los demás, al tenderles una mano y caminar juntos. Tienes razón, Emily, dijo, con una calidez nueva en su voz. La escalera es mucho más fuerte cuando no subimos solos. En ese instante, el bullicio del mundo parecía haberse desvanecido, dejando solo a los dos compartiendo una verdad tan sencilla como profunda.
Y mientras el momento se quedaba suspendido en el aire, ambos entendieron que, al final, la fe no era solo sobre alcanzar una cima, sino sobre hacerlo juntos, paso a paso. Durante ese instante, la sala parecía envuelta en un silencio reconfortante. Solo se escuchaba el sonido pausado de la respiración de Trump, inmerso en sus pensamientos, mientras reflexionaba profundamente. Emily permanecía tranquila, callada, como si ya hubiera dicho todo lo necesario y ahora simplemente aguardara, paciente, dándole espacio para procesar sus palabras. Trump visualizó nuevamente la escalera en su mente. Pero esta vez, algo había cambiado. Ya no era solo una metáfora de su propio camino de fe, un sendero que debía escalar en soledad, enfrentando obstáculos por cuenta propia. Ahora, esa escalera se había transformado en un símbolo compartido, una representación de un viaje colectivo, sostenido por la fuerza de aquellos que caminan a su lado. Nunca lo había pensado de esa forma, dijo finalmente, rompiendo el silencio con una voz suave, como si estuviera hablando más consigo mismo que con Emily. Siempre creí que la fe era una prueba personal, algo que uno enfrenta solo. Pero tienes razón, Emily. Tal vez la verdadera fe no sea subir por nuestra cuenta, sino extender la mano a los demás mientras ascendemos. Tal vez esa escalera no sea solo mía. Tal vez esté construida por todos nosotros, sostenida por la solidaridad. Emily lo observaba con una serenidad que reflejaba una sabiduría inesperada, como si ella ya comprendiera algo que él apenas comenzaba a descubrir. Trump se sentía conmovido por la profundidad de su propia revelación, como si en ese intercambio hubiera desenterrado una verdad que siempre estuvo dentro de él, pero que nunca había sido capaz de expresar. He perdido mucho, Emily, continuó Trump, con la voz teñida de un tono más grave, más vulnerable, mientras las palabras parecían emerger de lo más profundo de su ser. He perdido personas a las que amaba, gente que ya no está. Y con cada pérdida, sentía que mi fe se desvanecía un poco más. Pensaba que tenía que ser fuerte, que no podía depender de nadie. Creía que el dolor era algo que debía cargar solo. Se detuvo, como si estuviera desempacando algo que había guardado en silencio por mucho tiempo. Emily, con su calma infantil, no imaginaba el impacto de sus palabras, pero permaneció en silencio, mirándolo con una atención sincera. Sabía que él necesitaba ese momento, ese espacio para dejar salir aquello que había estado guardado dentro de él durante tanto tiempo. En ese pequeño intervalo, dos almas de generaciones diferentes compartieron un entendimiento más allá de las palabras. Y aunque Emily no podía conocer la profundidad de las experiencias de Trump, su presencia ofrecía algo que él no había encontrado antes, una conexión pura, honesta, que parecía iluminar incluso los rincones más oscuros de su corazón. Pero ahora, continuó Trump, mientras un destello de comprensión comenzaba a iluminar sus ojos, me doy cuenta de algo que nunca antes había entendido. Al intentar cargarlo todo por mi cuenta, estaba pasando por alto algo fundamental. La fe no consiste en ser fuerte en soledad. La verdadera fortaleza surge cuando tienes a alguien con quien caminar, alguien con quien compartir el peso y, al mismo tiempo, ayudar a avanzar. Sus palabras resonaron en la habitación, transformando lo que había comenzado como una simple charla con una niña en una profunda revelación sobre su propia vida. Trump estaba dejando atrás la carga de la soledad, entendiendo por fin que la fe no se trataba de un acto de individualismo, sino de conexión y apoyo mutuo. Cerró los ojos un instante, dejándose envolver por esa nueva verdad que emergía en su interior. Las palabras de Emily seguían sonando en su mente, como un eco que rompía las barreras que durante años había construido alrededor de su corazón. La escalera que antes veía como una carga pesada ahora se transformaba en un sendero compartido, un viaje en el que cada paso podía ser más liviano si se recorría en compañía. Estaba tan equivocado, murmuró en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Estaba tan concentrado en hacerlo todo solo que no me di cuenta de que la verdadera fuerza está en ayudar a otros a subir también. Emily,
Con la tranquila sabiduría que solo un niño puede poseer, simplemente asintió. No había necesidad de más palabras. Todo lo necesario ya estaba dicho. Trump, en ese instante, comprendió que el viaje de la fe se volvía más significativo cuando se compartía, y que su verdadera fortaleza no radicaba en aparentar invulnerabilidad, sino en aceptar que conectarse con los demás era lo que realmente importaba. ¿Y sabes algo?, dijo Emily con un tono suave, rompiendo el silencio que se había instalado como un manto cálido. Creo que si subimos juntos, todo será más fácil. Quizás incluso lleguemos más rápido. Trump la miró, conmovido por la sencillez y el poder de sus palabras. Una sonrisa genuina, mezcla de gratitud y comprensión, apareció en su rostro. De pronto, la escalera ya no parecía tan empinada. David tardó unos segundos en responder. Al otro lado del teléfono, la sorpresa era palpable, y Trump esperó con paciencia, dándole el espacio que necesitaba. Cuando por fin habló, su voz era un eco de emociones encontradas. «Donald, no sé qué decir. No esperaba esto de ti, después de todo este tiempo». Trump sonrió suavemente, aunque sabía que David no podía verlo. Había algo liberador en tender la mano sin esperar nada a cambio, en reconocer que el verdadero poder no estaba en controlar o dirigir, sino en acompañar. «No tienes que decir nada, David. Solo quiero que sepas que estoy aquí. He estado reflexionando mucho últimamente, y me di cuenta de que la vida no se trata de alcanzar la cima solo. Si no ayudamos a los demás en el camino, todo pierde sentido». Al otro lado de la línea, David dejó escapar un suspiro, como si algo pesado se liberara de su pecho. «He estado luchando tanto, Donald. Todo parecía derrumbarse y pensé que estaba solo en esto. Nunca imaginé que recibiría una llamada tuya». «Lo sé», respondió Trump. «Y créeme, entiendo lo que se siente. He cargado con muchas cosas solo, creyendo que era lo correcto, pero ahora sé que pedir ayuda o darla no es un signo de debilidad, sino de verdadera fortaleza». David permaneció en silencio, procesando las palabras de su viejo amigo. Finalmente, su voz rompió la pausa, más firme esta vez. «Gracias, Donald. No solo por llamar, sino por ofrecer tu apoyo de verdad. No sé si lo merezco, pero lo agradezco más de lo que puedo expresar. David, todos merecemos ayuda en algún momento. Lo importante es no cerrar las puertas, porque siempre hay alguien dispuesto a caminar a tu lado». La conversación continuó por un rato más, llenándose de recuerdos compartidos, risas tímidas y promesas de reconectar. Cuando Trump colgó el teléfono, se sintió diferente, más ligero. Sabía que aquel pequeño gesto no solucionaría todos los problemas de David, pero era un paso en la dirección correcta, una muestra tangible de lo que había aprendido gracias a Lily. Trump se reclinó en su silla y miró por la ventana de su oficina. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos que le recordaban que siempre había un nuevo día por venir, una nueva oportunidad para subir otro escalón y llevar a alguien más con él. En su mente, las palabras de Lily aún resonaban con claridad. «Si subimos juntos, será más fácil llegar allí arriba, tal vez incluso más rápido». Con una sonrisa, Trump decidió que ese sería su nuevo enfoque: caminar con otros, no delante ni detrás, sino a su lado, construyendo una escalera más fuerte para todos. A medida que Trump integraba este nuevo enfoque en su vida, se dio cuenta de que el cambio no solo estaba transformando a quienes lo rodeaban, sino también a él mismo. Cada pequeño acto de apoyo, cada conversación significativa, añadía un peldaño a una escalera que ya no veía como una lucha solitaria, sino como una construcción colectiva. Con John, su asesor, descubrió que un poco de interés genuino podía marcar una gran diferencia. Durante una reunión privada, en lugar de hablar únicamente sobre metas laborales, Trump lo invitó a compartir más sobre sí mismo. «John, ¿qué te apasiona fuera del trabajo? ¿Qué te motiva cuando no estás aquí?
La pregunta tomó a John por sorpresa, acostumbrado a mantener las conversaciones estrictamente profesionales. Pero en lugar de cerrarse, se abrió, hablando sobre su amor por la música y cómo había dejado de tocar el piano por la presión del trabajo. Siempre me pareció que no tenía tiempo para eso, dijo John, con una mezcla de nostalgia y resignación. Pero extraño esos días en los que la música era mi escape. Trump asintió, reflexionando sobre las veces que él mismo había dejado de lado lo que lo hacía feliz por enfocarse únicamente en sus responsabilidades. Deberías retomarlo, John. A veces, las cosas que dejamos de lado son las que realmente nos mantienen en equilibrio. Si necesitas ayuda para organizar tu tiempo o lo que sea, estoy aquí. Quiero que te sientas respaldado. Ese pequeño gesto fue suficiente para encender algo en John. En las semanas siguientes, comenzó a mostrar más confianza. Trump no se detuvo ahí. Inspirado por el impacto que podía tener en las vidas de otros, comenzó a prestar atención a más personas en su equipo y a su alrededor. A menudo, se detenía en los pasillos para preguntar cómo estaban sus empleados o incluso a los encargados del mantenimiento. ¿Cómo va tu día? ¿Hay algo que necesites? Preguntaba con genuino interés. Poco a poco, estos pequeños momentos empezaron a generar un cambio en el ambiente. Las personas se sentían más conectadas, más valoradas. Incluso los retos más grandes parecían más manejables cuando había una sensación de solidaridad y apoyo mutuo. Trump empezó a vislumbrar un propósito más grande en su vida. Ya no se trataba solo de alcanzar metas personales o profesionales, quería construir una cultura de solidaridad. Se propuso la misión de convertir su organización en un lugar donde todos se sintieran respaldados, donde las personas no solo trabajaran juntas, sino que también se ayudaran a superar sus desafíos. En una reunión con su equipo, expresó su nueva visión. Quiero que todos aquí sepan algo. No estamos en este camino solos. Si uno de nosotros tropieza, los demás debemos estar ahí para ayudarlo a levantarse. La verdadera fortaleza de un equipo está en cómo cuidamos unos de otros, no solo en lo que logramos individualmente. Su mensaje resonó profundamente. Aunque había sido un líder exigente durante años, este nuevo enfoque lo hacía más accesible, más humano. Trump nunca dejó de pensar en la conversación que lo inició todo. Emily, con su inocencia y sabiduría inesperada, había encendido una chispa en el que seguía creciendo. Decidió escribirle una carta, agradeciéndole por la lección que le había dado. Querida Emily, gracias por mostrarme que la verdadera fe no se trata de escalar solo, sino de ayudar a los demás a llegar también. Tus palabras han cambiado mi vida, y espero que, al ponerlas en práctica, pueda cambiar la vida de otros. Eres más sabia de lo que imaginas, y nunca olvidaré lo que me enseñaste. Con gratitud. Donald. Con el tiempo, la escalera que una vez visualizó como un camino solitario se convirtió en una metáfora para algo mucho más grande, una comunidad de personas que se apoyan mutuamente, que comparten cargas y celebran juntos cada peldaño alcanzado. Y Trump, con una nueva perspectiva, estaba decidido a seguir construyendo esa escalera para todos. El impacto de esta transformación fue evidente en cada aspecto de su vida. En el evento con líderes empresariales, Trump no solo había hablado de solidaridad, sino que lo demostró al proponer una iniciativa concreta, un fondo colaborativo destinado a apoyar proyectos empresariales de aquellos que enfrentaban barreras económicas o sociales significativas. Este fondo no es caridad, explicó desde el escenario. Es un compromiso. Un recordatorio de que cuando levantamos a alguien más, fortalecemos a toda nuestra comunidad. La idea sorprendió a muchos en la sala, pero también inspiró. Varios líderes se levantaron de sus asientos, ofreciendo sus propios recursos y apoyo para llevar a cabo la iniciativa. Ese día marcó el inicio de un cambio cultural en su círculo de influencia, impulsado por la nueva visión de Trump sobre lo que significaba el verdadero liderazgo. En su vida diaria,
Trump comenzó a ser más accesible, más empático. Escuchaba más y hablaba menos. En lugar de buscar el crédito por los logros, se enfocaba en destacar el trabajo de otros. En una reunión con su equipo, interrumpió la presentación de un proyecto para felicitar a uno de los empleados más jóvenes por una idea brillante que había sido crucial para el éxito del plan. Este es el tipo de visión que necesitamos más, dijo Trump mientras invitaba al joven a ponerse de pie y recibir un aplauso del equipo. Las grandes ideas no siempre vienen de arriba, sino de todos nosotros trabajando juntos. Ese pequeño gesto marcó una gran diferencia para el empleado, que más tarde dijo que había ganado una nueva confianza en sí mismo y en su potencial. En su esfera personal, Trump también comenzó a sanar relaciones que se habían fracturado por su enfoque previo en la autosuficiencia. Volvió a conectarse con viejos amigos, como David, no solo para ofrecerles ayuda, sino para escuchar y compartir momentos significativos. Con su familia, dedicó más tiempo de calidad, dejando a un lado el trabajo para estar presente de manera auténtica. En una cena familiar, se disculpó con su hija Ivanka por los momentos en los que había priorizado el trabajo sobre estar allí para ella. He aprendido que el verdadero éxito no está en lo que logramos solos, sino en cómo construimos juntos. Y quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Estas palabras emocionaron profundamente a su familia, marcando un nuevo capítulo en sus relaciones personales. Aunque Emily no era consciente del cambio monumental que había provocado, su influencia seguía viva en cada acción de Trump. En honor a ella, decidió lanzar una iniciativa llamada La Escalera de la Fe, un programa diseñado para empoderar a comunidades marginadas, brindándoles las herramientas y el apoyo necesarios para superar obstáculos. El programa incluía mentorías, becas educativas y redes de apoyo emocional y profesional. Trump veía este proyecto no como un legado personal, sino como un tributo a la lección más importante que había aprendido, que la verdadera fuerza y la verdadera fe se encuentran en ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial. Con el tiempo, Trump se convirtió en un símbolo de solidaridad y transformación. Su historia dejó de ser solo la de un empresario exitoso y se convirtió en la de un hombre que había aprendido a redefinir el éxito a través de la conexión humana y el apoyo mutuo. En sus discursos, ya no hablaba de escalar solo hacia la cima. El verdadero triunfo, decía con una convicción profunda, no está en lo alto de la escalera. Está en cómo ayudamos a otros a subir con nosotros. Esa es la verdadera fe, y esa es la verdadera victoria. La transformación de Trump, inspirada por una conversación con una niña, se convirtió en una historia que resonó en todo el mundo, recordándonos a todos que el verdadero poder no está en lo que logramos solos, sino en lo que construimos juntos. Cuando Trump hizo esa pausa, la sala quedó en un silencio profundo. Cada palabra que acababa de pronunciar se sentía como una llamada a la acción, un recordatorio de que el éxito no solo se mide por los logros personales, sino por cómo impactamos a los demás. La audiencia comenzó a reflexionar sobre sus propias vidas, preguntándose en qué momento podían ser ellos mismos una escalera para alguien más. Trump continuó con una calma y una convicción que rara vez mostraba en sus discursos públicos. La verdadera grandeza no se encuentra en lo que conseguimos por nosotros mismos, sino en lo que ayudamos a otros a alcanzar. Es fácil pensar que el éxito está en la cima, pero la verdad es que la cima se construye con las manos de todos los que suben. Todos nosotros. Al decir esto, miró directamente a los rostros de los presentes, haciendo que cada uno sintiera la responsabilidad de no solo escalar su propia montaña, sino de extender una mano para que otros pudieran subir también. Lo que antes era solo un concepto abstracto, la escalera de la fe, ahora se estaba materializando como una fuerza poderosa para el cambio social y comunitario. Este proyecto no es solo mío, continuó Trump, refiriéndose a su iniciativa de mentoría y apoyo comunitario. Es de todos nosotros. Porque cada uno de ustedes, sin importar su posición o circunstancias, tiene la capacidad de ser esa escalera para alguien más. Cuando alguien tropieza,
No podemos simplemente mirar desde arriba. Tenemos la obligación de ayudarlos a levantarse y seguir adelante. En ese momento, Trump invitó a varios de los asistentes a compartir sus experiencias, y los relatos comenzaron a fluir. Empresarios que habían dado trabajo a aquellos en situaciones difíciles, políticos que habían trabajado con comunidades marginadas, y ciudadanos comunes que habían iniciado proyectos para mejorar la vida de sus vecinos. Cada historia compartida reforzaba la idea de que la verdadera fuerza estaba en la cooperación y el apoyo mutuo. Al final del evento, muchos de los presentes se acercaron a Trump para expresar su admiración y gratitud por las palabras que acababa de pronunciar. Algunos, incluso, se comprometieron a involucrarse más activamente en sus propias comunidades, dispuestos a ser las escaleras para los demás. Trump, observando el cambio que ya comenzaba a gestarse, comprendió lo que realmente había aprendido a lo largo de este viaje, que la fe compartida no solo cambia a las personas, sino que también tiene el poder de transformar a toda una sociedad. Mientras abandonaba el escenario, Trump se sintió más ligero que nunca. Sabía que su vida ya no sería la misma. Ya no era solo un líder que hablaba de éxito personal, ahora era un líder que se dedicaba a construir comunidades, a crear puentes, a ser una escalera para los demás. Con el paso de los días, la idea de la escalera de la fe continuó expandiéndose, llegando a más personas, trascendiendo la esfera de Trump. Se convirtió en un movimiento global, una filosofía de vida que trascendía fronteras y clases sociales, un recordatorio constante de que, como seres humanos, el verdadero éxito se encuentra en el viaje compartido y en el apoyo mutuo. Y al final, esa fue la verdadera victoria de Trump, no el poder, no la fama, sino haber sembrado la semilla de la solidaridad en un mundo que tanto la necesitaba. Trump guardó la carta en su escritorio y se quedó allí unos momentos, reflexionando sobre las palabras de la madre. La sensación de satisfacción que experimentaba no venía de la validación pública ni de los aplausos, sino de saber que había tocado la vida de alguien de una manera significativa. Era un recordatorio de que el verdadero impacto en la vida de las personas no siempre es inmediato ni visible, pero tiene el poder de cambiar destinos y ofrecer esperanza cuando más se necesita. Se levantó de su escritorio, mirando por la ventana de su oficina, y pensó en todo lo que había recorrido para llegar hasta este punto. Años de decisiones impulsivas, de querer hacer todo por sí mismo, de buscar la cima solo, habían quedado atrás. Ahora veía las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Cada acción que tomaba, cada decisión que hacía, tenía una nueva intención, no solo alcanzar sus propias metas, sino ayudar a otros a encontrar el valor y la fuerza para alcanzar las suyas. La idea de ser una escalera de fe para los demás se había convertido en su mantra. Se dedicaba a escuchar, a entender, a guiar a otros en sus propios viajes, porque sabía que la verdadera fuerza se encontraba en el acto de caminar juntos. No se trataba de ser el más grande o el más reconocido, sino de crear un impacto en las vidas de las personas a través del apoyo mutuo. A medida que pasaban los días, Trump comenzó a recibir más cartas similares, de personas agradecidas por su ejemplo y apoyo. Desde jóvenes que habían encontrado motivación para estudiar hasta adultos que habían superado dificultades emocionales gracias a su presencia constante y su dedicación. Cada una de esas cartas era una confirmación de que el cambio que había iniciado en su vida era real y genuino. Pero lo que más le sorprendió fue cómo su propia transformación comenzó a reflejarse en aquellos a su alrededor. Su equipo de trabajo, los líderes comunitarios con los que colaboraba, incluso aquellos a quienes consideraba adversarios, empezaron a seguir su ejemplo. No era solo una cuestión de dar dinero o recursos, era un cambio de mentalidad, un enfoque más humano, en el que el verdadero valor radicaba en construir juntos, no en ascender solo. Al final, Trump comprendió que había algo mucho más grande que cualquier logro personal, la satisfacción de ver a las personas a su alrededor crecer y superar sus propios obstáculos. Ayudar a otros a subir la escalera de la fe era su mayor logro, y estaba decidido a seguir extendiendo esa mano, sin importar los obstáculos que pudiera encontrar en su camino.
Sabía que este viaje de transformación no terminaba aquí. Estaba solo al principio de una nueva vida, una vida llena de propósito, solidaridad y un sentido de comunidad que antes nunca había experimentado. Y mientras miraba al horizonte, sentía que el verdadero destino al que se dirigía no era una cima, sino un camino lleno de escalones, todos construidos juntos. Este viaje de transformación de Trump resalta una verdad universal. La verdadera fuerza y propósito se encuentran en la conexión y el apoyo mutuo. La escalera de la fe, que inicialmente fue una metáfora para su propia lucha personal, se convirtió en un símbolo poderoso de solidaridad, de caminar juntos y de elevarse unos a otros. A través de su evolución, Trump no solo cambió su perspectiva sobre la fe y el éxito, sino que también impactó positivamente a quienes lo rodeaban, demostrando que el verdadero propósito en la vida no está en alcanzar metas individuales, sino en contribuir al bienestar colectivo. La fe, que antes había sido un reto personal, se transformó en una fuerza colectiva, donde cada paso hacia arriba era un paso dado juntos. Este cambio no solo le dio un nuevo propósito, sino que también cambió la forma en que veía el mundo y su papel en él. Ayudar a los demás a subir la escalera se convirtió en la medida de su éxito y su legado. De este modo, la historia no solo se trata de un hombre en su viaje de transformación, sino también de cómo ese viaje puede inspirar a otros a hacer lo mismo, a ver la vida no como una lucha solitaria, sino como un esfuerzo conjunto para alcanzar alturas mayores y más significativas. Y al final, la verdadera cima no es un logro personal, sino un logro colectivo. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores para seguir compartiendo historias que inspiran y transforman. No olvides dejar un comentario contándonos qué opinas de la historia. Nos encantaría saber tu perspectiva. Si crees que alguien más necesita escuchar este mensaje de solidaridad y apoyo mutuo, comparte esta historia con tus amigos y familiares. Juntos, podemos hacer que más personas suban la escalera de la fe y la transformación. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo.